Lo llamaban la maravilla de madera, pero para sus enemigos era una pesadilla. Un avión que volaba más rápido que las balas y desaparecía antes de que sonara la alarma. Los radares no lo detectaban, no podían alcanzarlo, y cuando aparecía sobre una ciudad, nadie entendía de dónde había llegado el peligro. Los británicos lo crearon desafiando la lógica, desafiando la guerra e incluso a su propio ministerio. La máquina que fue ridiculizada se convirtió en un arma de venganza. Su fuselaje no era de acero, sino de madera. Su fuerza no residía en el blindaje, sino en la velocidad. Y mientras el mundo dividía los aviones entre los que vivirían y los que serían féretros, este caza de contrachapado demostró que lo más aterrador es aquello que no debería haber volado. Pero aún así lo hizo. A principios de los años 30, las nubes de una nueva guerra ya se cernían sobre Europa. Pero pocos podían prever entonces que el futuro no siempre pertenecería a quienes más gritaban sobre el progreso. En Inglaterra, donde la aviación era motivo de orgullo nacional, la burocracia ahogaba toda iniciativa. Cada nuevo proyecto debía pasar por una gruesa capa de muros burocráticos, donde las innovaciones a menudo se ahogaban en un mar de frases habituales. Demasiado arriesgado, no cumple con los requisitos, no ha sido probado por el tiempo. Fue precisamente en esta atmósfera donde apareció un hombre que creía que la ligereza podía vencer a la fuerza y la madera al metal. Se llamaba Geoffrey de Havilland. Su empresa, fundada en la idea de la gracia y la simplicidad, sobrevivía a pesar de las circunstancias. Cuando los funcionarios del ejército se negaban a considerar sus propuestas, él no se rendía, creando aviones de entrenamiento y deportivos, aviones de pasajeros para clientes privados, máquinas donde cada línea del ala hablaba de un afán de perfección. Para la mayoría, estos proyectos parecían un hobby. Para él, una prueba de fe. Y fue justo en el momento en que los informes financieros de la compañía comenzaban a escasear de manera alarmante que el destino le ofreció una oportunidad, una carrera que cambiaría todo para siempre. La gigantesca competición Londres-Melbourne se convirtió en el escenario donde de Havilland mostró por primera vez lo que valía su escuela. Su equipo construyó el bimotor Comet, creado no para la guerra, sino por la velocidad, por la belleza del vuelo. Cuando este espectro rojo rasgó el cielo, dejando atrás a sus competidores y cruzando la meta en primer lugar, el mundo se quedó sin aliento. Inglaterra se regocijó y el nombre de Havilland empezó a sonar como un desafío para todos los escépticos. La victoria en la carrera dio un respiro a la empresa, dinero y, lo más importante, reputación. Ahora sus proyectos se empezaron a mirar con respeto, aunque con cautela. Esta victoria se convirtió en la base para un nuevo paso, el avión DH-91 Albatros. Era un liner cuatrimotor que se deslizaba en el aire a una velocidad inalcanzable para la mayoría de los aviones de pasajeros de la época, pero mucho más importante era que el Albatros demostró que la madera aún no había dicho su última palabra. Su fuselaje fue creado con una tecnología revolucionaria, una estructura multicapa de chapa y madera de balsa ligera, pegada cuidadosamente como si fuera un violín musical. La construcción resultó ser tan fuerte y ligera que los ingenieros empezaron a ver la madera de otra manera, no como una reliquia del pasado, sino como un material del futuro. Y sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos, los militares se mantuvieron fríos. Para ellos, un avión sin alas metálicas parecía un juguete. Exigían blindaje,
ametralladoras, potencia y una apariencia intimidante. Y de Havilland persistía. Lo principal es la velocidad y la aerodinámica. Pero en aquel entonces, tales palabras sonaban casi a sacrilegio. Sus proyectos eran rechazados uno tras otro, y en los despachos del Ministerio del Aire solo resonaba un seco: necesitamos soluciones probadas. Él continuó trabajando negándose a ceder. Tenía claro que si no demostraba la viabilidad de la madera, la empresa simplemente no sobreviviría. Así nació la idea que lo cambiaría todo. De Havilland concibió no solo construir un avión, quería crear algo que obligara a la propia guerra a adaptarse a él. Ligero, fugaz como un cometa, capaz de eludir los radares y combatir no con la potencia, sino con la velocidad. Soñaba con demostrar que el futuro pertenece no a quienes se defienden, sino a quienes vuelan más rápido que nadie. Pero por esta idea, tendría que pagar un alto precio. Los círculos militares ya estaban preparando un nuevo concurso para un bombardero de guerra, y de Havilland decidió arriesgarse. Propuso construir un avión de madera sin una sola ametralladora defensiva, asegurando que su velocidad reemplazaría al blindaje. Sonaba a locura. ¿Cómo se puede luchar con contrachapado? Se reían en los salones del ministerio. Pero de Havilland no iba a retroceder. Entendía que esta era la oportunidad no solo de demostrar su razón, sino de salvar su propio negocio. Así comenzó una historia en la que la terquedad fue más fuerte que el miedo, y la fe en la simplicidad, más poderosa que el acero. En ese momento, él aún no sabía que su sueño de madera pronto chocaría de frente con la burocracia militar, y que esta batalla definiría el futuro de una de las máquinas más legendarias de la época de la Segunda Guerra Mundial. La idea no nació como un manifiesto, sino como un cálculo técnico bien medido. Si se quitaba todo lo innecesario de la máquina, blindaje, torretas, aparatos voluminosos, su masa y resistencia se reducirían tanto que la velocidad se convertiría en la mejor defensa. Los ingenieros pasaron de las generalidades a los cálculos estrictos. Cada kilogramo de más requería combustible, y cada ventana saliente creaba resistencia. Por lo tanto, se decidió dar un paso radical, renunciar por completo a las armas defensivas y concentrarse en la aerodinámica pura y el empuje. Tal movimiento parecía casi herético en los altos escalones de la Fuerza Aérea. Construir una máquina de combate sin los puntos de defensa habituales parecía una locura. Pero para quienes diseñaban la forma del ala, el perfil y la suavidad del revestimiento eran más importantes que los nidos de ametralladoras. En lugar del voluminoso fuselaje, se eligió una solución audaz: un panel sándwich multicapa, 2 finas capas de contrachapado, con un núcleo de madera ligera en medio. Esto no era solo un ahorro de masa, era una línea en la directiva sobre la integridad, donde las capas pegadas funcionaban como un panel único, portante y que proporcionaba la rigidez necesaria sin pesados refuerzos internos. La tecnología permitía crear superficies lisas sin juntas, y la suavidad significaba menor resistencia aerodinámica y, por consiguiente, mayor velocidad. Además, la madera era más asequible en condiciones de escasez de metal en tiempo de guerra, y los talleres locales sabían cómo trabajar con ella. Un factor importante cuando se necesitaba establecer rápidamente la producción en serie. La elección de los motores fue otro elemento clave del plan. Solo eran adecuados motores potentes y fiables, capaces de exprimir la máxima velocidad de la esbelta máquina de madera. Combinar el revestimiento ligero con un empuje fiable
significaba instalar motores probados con el tiempo y listos para altas cargas. Fue un compromiso. La potencia consumía recursos, pero sin ella, el proyecto perdía sentido. La discusión sobre dónde dirigir los limitados volúmenes de motores fue acalorada. Algunos exigían distribuirlos para la producción en masa de tipos habituales, otros para la audaz novedad. Fue en este momento decisivo cuando la voz de aquellos que entendían la estrategia, más allá de los mapas tácticos, resultó crucial. El papel de un influyente protector no se puede subestimar. Cuando la documentación del prototipo llegó al escritorio de un hombre que sabía mirar más allá de las necesidades actuales, el proyecto obtuvo una oportunidad. No al instante, no por arte de magia, sino a través de reuniones y explicaciones cautelosas. ¿Por qué la renuncia a los cañones no era un capricho, sino un método bien pensado para la supervivencia en el aire? ¿Por qué el revestimiento de madera daría una ventaja allí donde el metal perdía en masa y suavidad de superficie? Y aunque estas palabras llegaron a los oídos adecuados, en los pasillos del ministerio fueron recibidas con escepticismo. En los cuarteles militares se valoraban las soluciones tradicionales: blindaje, un punto de fuego en cada esquina, la lógica de combate familiar. El proyecto, en esencia, rompía los patrones habituales, y esto asustaba. Dentro de la empresa, las disputas también eran considerables. Los diseñadores se dividían en aquellos que veían el futuro en la velocidad y aquellos que temían por la seguridad de la tripulación y la explotación. Desde la configuración del panel de instrumentos hasta el número de miembros de la tripulación, cada detalle se discutía al milímetro. También se propusieron compromisos: dejar la posibilidad básica de instalar armamento ofensivo, pero no hacerlo estándar, reducir la tripulación al mínimo necesario y así liberar espacio y masa para combustible y equipo, diseñar el fuselaje de tal manera que en el futuro se pudiera reequipar rápidamente la máquina para otro rol. Tales decisiones daban flexibilidad al proyecto y aumentaban sus posibilidades de pasar por el tamiz de los requisitos. Y aún así, la aprobación oficial no llegó como un regalo. Al principio, el proyecto fue rechazado, señalando deficiencias: el uso de unidades deficitarias, la novedad del proceso tecnológico, la falta de protección de blindaje. Los responsables exigían garantías y normativas, algo que una máquina experimental aún no tenía. La inflexibilidad de los militares y la actitud cautelosa de la administración ralentizaron el progreso, pero la oposición no doblegó el esfuerzo. Los planos se recopilaban, los cálculos se ajustaban, las muestras de piezas pasaban pruebas en los talleres, donde los paneles de madera se remachaban, pegaban y lijaban hasta obtener una superficie espejada, y así, contra todo pronóstico, contra la indiferencia y las barreras burocráticas, apareció el prototipo, ensamblado a partir de paneles pegados y alimentado por la potencia de sus motores. La máquina, cuya apariencia recordaba a la vez la sofisticación de un aparato deportivo y la determinación de un medio de combate, se posó sobre las ruedas del aeródromo. Ahora, la pregunta no era de papeles y palabras. ¿Podría este inusual aparato volador demostrar su derecho al cielo, donde reinaban el metal, los prejuicios y las reglas probadas por el tiempo? El trabajo se llevó a cabo casi en silencio, sin fanfarrias ni titulares de periódicos. En el territorio de la antigua mansión Salisbury Hall, sumida en la niebla otoñal, ingenieros y obreros trabajaban día y noche. En este modesto hangar no solo nacía una nueva ala, nacía la fe en que la madera podía enfrentarse a la guerra.
Los materiales se traían literalmente de toda Inglaterra: chapa de balsa ligera, pegamento, contrachapado, herramientas. Cada hoja se procesaba a mano, como una futura obra maestra. Aquí no había acero ni blindaje, solo madera, pegamento y tenacidad. En las paredes de la sala de dibujo colgaban bocetos donde líneas suaves delineaban la futura silueta de la máquina. Los ingenieros, cansados pero inspirados, sabían que si lo lograban, este avión cambiaría las reglas del juego. Para ellos, era más que un proyecto. Era la prueba de que se podía prescindir de soluciones pesadas y aún así crear un arma que superaría a cualquier caza. Cuando el montaje llegó a su fin, la máquina fue desmontada y trasladada a Hatfield, a la fábrica principal. Aquí, en los talleres donde olía a resina, pintura y metal caliente, se instalaron en el fuselaje 2 motores Merlin, potentes, como el corazón de un león, en un cuerpo de madera. Los ingenieros observaban con temor cómo bajo sus manos el contrachapado y el acero se unían en algo vivo. Una nerviosa calma reinaba alrededor. Entendían que un error en esta etapa podría anular años de trabajo. Para el 24 de noviembre, todo estaba listo. En el aeródromo estaba el nuevo avión con matrícula civil, pintado con franjas amarillas y negras. No era una máquina de guerra, sino una extraña ave escapada de un mundo de fantasía. Temprano por la mañana, el equipo salió hacia él. De Havilland padre, su hijo y el ingeniero jefe. Ráfagas de viento levantaban ligeros jirones de niebla. Cuando el hijo se sentó en la cabina para las primeras rodadas, los motores rugieron suavemente con confianza, como respondiendo a un desafío. La máquina comenzó a moverse y por un momento todos se quedaron inmóviles. El fuselaje de madera se deslizaba obedientemente por la pista, sin temblar, sin vibrar. Las primeras rodadas transcurrieron sin problemas. Al día siguiente, saltos, ligeros despegues del suelo por unos segundos. Y la mañana del 25 de noviembre llegó el momento de la verdad. Sir Geoffrey mismo se sentó en la cabina. A su lado, el ingeniero jefe John Walker. Cuando las hélices Merlin rugieron, el aire en el aeródromo tembló. El avión se despegó suavemente del suelo, como si no volara, sino que recordara cómo se hacía. El aire lo sostuvo suavemente, sin tirones, y en pocos segundos, la máquina de madera se elevó al cielo. Todos los que estaban al borde de la pista no podían creer lo que veían. No había balanceos, ni temblores, solo un vuelo uniforme. Los pilotos informaban: ligero. La respuesta es instantánea. El avión obedece al menor movimiento del stick. Solo un par de pequeños fallos. Las puertas del tren de aterrizaje no se cerraban completamente. La rueda de cola vibraba un poco, pero no eran problemas, sino detalles que se podían eliminar. Los días siguientes transcurrieron en una serie de pruebas cortas. En una de ellas, la velocidad superó los 300 km/h, un resultado fantástico para un avión hecho de madera. Después de cada vuelo, los ingenieros registraban los datos y la confianza crecía día a día. Su mosquito era realmente único. Incluso los escépticos, observando desde las sombras, se vieron obligados a admitir que ante ellos no había un juguete, sino un verdadero avance. Cuando el 29 de diciembre la máquina fue mostrada a Lord Beaverbrook y a los miembros del gobierno, el efecto fue abrumador. Los ministros, acostumbrados a los pesados gigantes de metal, vieron ante sí algo completamente diferente. Elegante, rápido, casi vivo. «Es imposible», susurró uno de ellos, mientras el avión se elevaba fácilmente al cielo, levantando un torbellino de aire. Pero incluso el entusiasmo de los espectadores
no garantizaba un futuro tranquilo. El mundo circundante ya estaba ardiendo. Alemania desplegaba su ofensiva en Europa. En Gran Bretaña se revisaban las prioridades, se reducían los presupuestos, se limitaba la producción a un mínimo de tipos de máquinas. En estas nuevas realidades, simplemente podría no haber lugar para el avión de madera. Mientras los ingenieros celebraban su tranquilo triunfo, nuevas disputas comenzaban a puerta cerrada en los ministerios. ¿Necesitaba el país un milagro de juguete cuando la supervivencia estaba en juego? Las alas de madera habían demostrado que podían sostener el cielo, pero ¿podrían resistir la tormenta de decisiones políticas y la burocracia militar, donde el destino de los aviones lo deciden no los pilotos, sino los papeles? La primavera de 1940 trajo no solo esperanza, sino también caos. Francia se derrumbó más rápido de lo que nadie esperaba, y el Imperio Británico, solo frente al Tercer Reich, reestructuraba frenéticamente su industria para las necesidades de supervivencia. Las fábricas cambiaron a la producción de armas, y en los ministerios se elaboraban apresuradamente nuevas órdenes. El poder cambió. Winston Churchill, un hombre de acción, dispuesto a romper viejas tradiciones, pero al mismo tiempo exigente de una disciplina estricta, llegó al liderazgo. Con él, Lord Beaverbrook, nombrado ministro de Suministros Aeronáuticos, pasó a primer plano. Su credo era simple: nada de experimentos, solo máquinas de serie, solo aquellas que ya habían demostrado su eficacia. En la primera semana de su nombramiento, Beaverbrook redujo el número de tipos de aviones producidos en el país de 37 a 5. Todo lo que no estaba en esa lista se consideraba automáticamente innecesario. La decisión parecía razonable. Los recursos del país estaban agotándose. El aluminio y el acero se valoraban más que el oro, y cada tonelada debía destinarse a cazas y bombarderos pesados. En este sistema, el mosquito de madera parecía un invitado accidental que no encajaba en ninguna categoría. Sin embargo, el destino a veces juega a favor de aquellos que se niegan obstinadamente a rendirse. Cuando los funcionarios preparaban las listas para el cierre de proyectos, en el escritorio de Beaverbrook llegó una carta del mariscal del aire Sir Wilfrid Freeman, el mismo que había apoyado a de Havilland desde el principio. Freeman sabía que su palabra todavía tenía peso y la usó en el momento justo. Recordó que el mosquito no requería materiales estratégicos. La madera no necesitaba ser comprada. El contrachapado podía producirse en fábricas locales y el montaje podía encargarse a pequeñas empresas sin distraer al complejo industrial principal. Además, la máquina ya había mostrado resultados sobresalientes en las pruebas, velocidad y maniobrabilidad que ningún bombardero metálico podía alcanzar. Este argumento resultó ser decisivo en medio del pánico de guerra. Cuando cada decisión podía costar miles de vidas, el proyecto del avión de madera se convirtió de repente en un símbolo de racionalidad. No gastaba recursos, no requería el reequipamiento de fábricas y, lo más importante, ya existía en forma de prototipo listo. De Havilland, aprovechando el momento, consiguió una reunión personal. Su discurso fue corto y firme. Puedo darle al país un avión que volará más rápido que cualquier enemigo. Solo necesitamos permiso para terminar lo que empezamos. Beaverbrook lo escuchó, giró el lápiz en sus dedos por un largo tiempo y luego pronunció: si de verdad pueden hacerlo de madera, inténtenlo. Pero recuerden, no podemos permitirnos fracasos. Así, con una sola decisión, el destino del mosquito cambió. El 1 de enero de 1940 se recibió el pedido oficial del Ministerio del Aire
para un ejemplar experimental con la nueva especificación. Ahora el proyecto tenía estatus de programa estatal. No era solo una idea de entusiastas, sino un programa militar con plazos concretos. La máquina debía mostrar una velocidad máxima de alrededor de 640 km/h, un alcance de más de 2.000 kilómetros y un techo de más de 9.000 metros. Estas cifras sonaban a fantasía para un fuselaje de madera, pero de Havilland sabía que todo era posible si se quitaba lo innecesario. También se aprobó el primer pedido, 50 aviones, incluidos los prototipos. Para una pequeña empresa, esto significaba no solo la salvación financiera, sino también el reconocimiento. Los ingenieros se regocijaron, pero junto con el entusiasmo llegó la conciencia. Ahora cada error puede ser una sentencia. Mientras tanto, nuevas nubes de tormenta se cernían sobre Europa. Tras la catástrofe de los aliados en el continente, Gran Bretaña se había quedado como una isla rodeada por el enemigo. Londres veía diariamente en el cielo las siluetas de los bombarderos enemigos y el aire olía a quemado. Cada nuevo proyecto se consideraba no como un experimento técnico, sino como una cuestión de supervivencia. Fue precisamente en esta atmósfera que el Mosquito, inesperadamente, tuvo la oportunidad de convertirse no solo en un avión, sino en una salvación. Su velocidad, alcance y ligereza lo hacían el reconocimiento ideal, caza de ataque, cazador nocturno, una máquina capaz de cubrir varios roles a la vez. Ahora el proyecto dejaba de ser un audaz experimento. Se estaba transformando en un arma universal, flexible e impredecible. Pero al éxito le seguía un nuevo desafío: justificar la confianza de un país que había puesto todo en juego, pues la guerra estaba por delante, y solo el cielo demostraría si la maravilla de madera podría resistir la prueba del fuego. La renuncia a los habituales alojamientos para ametralladoras y placas de blindaje resultó no ser solo una decisión técnica, fue un giro filosófico en el concepto de la máquina. En lugar de acumular protección, el nuevo aparato fue concebido como una herramienta de velocidad y sigilo, fuselaje aligerado, mínimo esqueleto metálico interno, concentración en la aerodinámica pura y una gran reserva de combustible. Precisamente esta mentalidad predeterminó una de las principales características: la asombrosa adaptabilidad de la plataforma. Lo que en otros diseñadores se consideraba una desventaja, aquí se convirtió en una virtud. Los vacíos, liberados del nicho de blindaje y las torretas, se utilizaron como espacio para equipo, miras, cámaras y combustible adicional. Como resultado, el Mosquito podía reequiparse para una tarea más rápido que cualquier competidor. Los ingenieros incorporaron la lógica modular directamente en los planos. El espacio bajo la cabina se concibió como potencial para instalar tanto mesas de radiogoniometría como contenedores especiales para objetivos fotográficos. La variante de reconocimiento recibió equipo óptico mejorado y espacio libre para película, el caza nocturno, equipo de radar y un operador, y el avión de ataque, una bahía de bombas reequipada y un ala reforzada con soportes. La idea de diseño se movía hacia la unificación constante, una máquina base, múltiples caras. Esto ahorraba tiempo, simplificaba la capacitación de las tripulaciones y permitía cambiar rápidamente la tarea directamente en el teatro de operaciones. Los hallazgos prácticos fueron simples y geniales. El revestimiento pegado de 3 capas, donde las capas exteriores de contrachapado se pegaban a un núcleo ligero de balsa, hacía que el fuselaje y el ala fueran a la vez ligeros y rígidos. La superficie lisa
casi privaba al avión de vórtices innecesarios en el carenado, lo que en condiciones específicas significaba un notable aumento de velocidad. También se trabajó en el sistema de pegado a presión con el uso de un pegamento especial que protegía la madera de plagas y humedad. Esto proporcionaba no solo resistencia, sino también durabilidad en las duras condiciones de operación. La variabilidad del armamento también resultó bien pensada, dado que la carga útil estaba limitada no solo por el empuje de los motores, sino también por las dimensiones de la bomba. Se desarrollaron municiones especiales para la nueva máquina, acortadas con estabilizadores modificados para que cupieran en el compartimento relativamente estrecho. Estas bombas cortas se convirtieron en la tarjeta de presentación del avión. 4 cargas pesadas que iban directamente al objetivo, sin esfuerzo adicional de la tripulación. Más tarde, se añadió la posibilidad de suspensión externa. Ahora el Mosquito podía llevar no solo bombas, sino también cohetes no guiados, convirtiéndose en un formidable avión de ataque a tierra. Sobre la base de los modelos de reconocimiento y caza, nació la variante más producida, el FB, Fighter Bomber, una modificación universal que combinaba alcance, maniobrabilidad y potencia. Se reforzó el ala, se instalaron nuevos motores, se mejoró el equilibrio. En los pilones externos, el avión podía llevar tanques de combustible adicionales o armamento, transformándose de un bombardero ligero en un cazabombardero. Fue esta versión la que se convirtió en la favorita de los pilotos. Perdonaba errores, se maniobraba fácilmente y poseía esa plasticidad que les faltaba a las máquinas pesadas. La producción del Mosquito se convirtió en una red industrial. Las fábricas en Hatfield y otras ubicaciones producían docenas de máquinas al mes y más tarde se unieron al programa empresas de Canadá y Australia. Diferentes países crearon sus propias modificaciones, adaptando el diseño a las condiciones y necesidades locales. La estandarización de las piezas permitió ensamblar aviones incluso en pequeños talleres, y la simplicidad del montaje hacía que las reparaciones fueran rápidas y económicas. Para los militares, esto fue una bendición. Cada nuevo lote reponía las pérdidas más rápido de lo que el enemigo podía reaccionar. Las tripulaciones amaban al Mosi no por su potencia, sino por su carácter. No hacía ruido, no temblaba, se pilotaba suavemente y con confianza, como si supiera que en manos de un piloto experimentado era capaz de todo. Los aviadores decían que después de volar en el Mosquito, cualquier otra aeronave les parecía pesada y torpe, y además salvaba vidas. Su velocidad y ligereza permitían escapar de la persecución allí donde otros perecían. Para aquellos que regresaban de las incursiones, no era solo un arma, sino un compañero vivo, un amigo a quien confiaba en el cielo. Pero incluso en la época del triunfo, nuevas nubes comenzaron a cernirse. Al final de la guerra, los cazas a reacción aparecieron en el horizonte. Su velocidad y tasa de ascenso destrozaban las nociones habituales del duelo aéreo. El viejo héroe de madera parecía un invitado de una era pasada. Los oponentes ya no se reían de su diseño, pero ya preparaban una respuesta. Máquinas que volaban más rápido, más alto y armadas con mayor precisión, y sin embargo, ninguno de ellos pudo borrar al Mosquito de la memoria. Los pilotos enemigos admitían que este avión era una plaga, una sombra de la que era imposible deshacerse. Un aviador alemán recordó cómo sus cuarteles lo apodaron la plaga de los cielos. Volaba de día y de noche, fotografiaba fortificaciones, atacaba y desaparecía,
sin dar tiempo ni a la alarma ni a la represalia. Lo odiaban por su silencio y lo respetaban por su eficacia. Estos reconocimientos son la mejor prueba de su importancia. El mosquito se convirtió no solo en un avión, sino en un símbolo de la idea de que la genialidad no siempre se esconde en el acero. Demostró que, en una época dominada por el blindaje y el estruendo, la victoria puede ser traída por el silencio y la ligereza. De un pequeño experimento, creció hasta convertirse en una leyenda, cambiando el enfoque mismo del diseño. Velocidad contra blindaje, intelecto contra masa, precisión contra fuerza bruta. La historia de este avión es un recordatorio de que la innovación a menudo comienza con la terquedad de un solo hombre que cree en lo imposible. El mosquito demostró que incluso con madera se puede construir un arma que obligó al enemigo a temer no el rugido de los motores, sino el sonido mismo del silencio que se acercaba. Y en algún lugar, fuera de cámara, quedó una historia sobre una misión de la que ni siquiera los archivos hablaron durante mucho tiempo. Pero esa es ya otra historia y merece ser contada por separado.